¿Cómo están? Bien. Antes de continuar, bueno, empezar la clase, como es la primera clase del nuevo año, quiero indicarles, quiero expresarles mis deseos de que todo les vaya bien, que tengan buena salud, fundamentalmente. Y luego, como siempre, nuestra labor, la labor académica, que tengan éxito en todos sus objetivos, ¿no? Académicos. Eso es en primer lugar, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a ordenarnos un poco. Nos toca entrar a la segunda ley de la termodinámica y para ello, todos los trabajos se han estado haciendo siempre con coordinación con Teo, ¿no? Teo es un excelente auxiliar y, bueno, colega. Así que yo estoy bastante conforme, pero siempre el problema es que a veces no podemos pasar las clases porque hay reuniones y todo eso, pero ya se va a acabar nuestra gestión y ya no va a ser con ustedes, quizás con los otros grupos ya, ¿no? De termodinámica, que pasemos sin inconvenientes en forma normal. Pero tratamos de dar las partes más que consideramos más importantes, o sea, consideramos que son necesarias de la participación, en mi caso como profesor, absolutamente sin dudar de todo lo que está haciendo Teo. Este, bueno, dentro de unos minutos, unos segundos, eh, vamos a comenzar la unidad, que es la segunda ley de la termodinámica. Bien, bien jóvenes. Entonces, esta segunda unidad, que es una continuación total, está totalmente eh, conectada, o sea, totalmente vinculada a la primera unidad, o sea, la primera parte de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, se considera de que primeramente hay que entenderle bien lo que es la primera ley de la termodinámica y luego entrar a la segunda ley. La primera ley ya ustedes lo han visto perfectamente, lo han visto de que eh, se relaciona con la ley de la conservación de la energía, ¿no? Y que indica claramente que nada se pierde, nada se crea, todo se transforma, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma. Eso también se aplica en la segunda ley, pero la segunda ley es la que regula precisamente, regula la aplicación de la primera ley, le explica mejor, le explica lo que consiste la transformación, en este caso de la segunda ley, la, la transformación de la energía. La segunda ley de la termodinámica, fundamentalmente, el fundamento, podemos indicar acá, porque tenemos donde se basa para explicar todos los postulados de la segunda ley de la termodinámica, los postulados que dentro de un momento vamos a hacer
vamos a mencionar, están relacionadas con las máquinas térmicas, los refrigeradores y las bombas de calor. Posteriormente también se va a notar, se va a aclarar, se va a cursar o vamos a explicar todo lo relacionado también a las máquinas de Carnot. Pero estas son las bases, el sustento de la segunda ley de la termodinámica. Bien, entonces el contenido de esta unidad, aquí podemos ver el contenido, las limitaciones de la primera ley, lo vamos a ver dentro de un momento, la segunda ley de la termodinámica, las máquinas térmicas, los enunciados, o sea, los sustentos, los postulados, en este caso, que son de Kelvin y Planck con respecto a las máquinas térmicas, o sea, de la segunda ley, el refrigerador, la desigualdad de Clausius, o sea, el postulado de Clausius y la bomba de calor, los procesos reversibles y irreversibles, depósitos de calor y trabajo, el ciclo de Carnot, que tal como les indicaba hace un momento, no estaba figurando acá, no figura acá, pero sin embargo vamos a llevar adelante, porque es la base importantísima que es el ciclo de Carnot, en base a las máquinas de Carnot. Entonces, y finalmente, el objetivo principal es llegar a esta propiedad termodinámica que es la entropía. El principio de incremento de entropía, cambio de entropía de depósitos de calor, algunas consecuencias de la segunda ley y los problemas, ¿no? Entonces, vamos a, en este momento, antes de entrar a desarrollar todos estos puntos que hemos adoptado como contenido, vamos a analizar por qué es importante la segunda ley de la termodinámica. Se han anotado tres dispositivos, tres máquinas. Se anotaron tres máquinas. La máquina térmica, o sea, hace rato indicamos máquina térmica, refrigeradores y bombas de calor. Entonces, tenemos ahí una máquina térmica. ¿Por qué es importante una máquina térmica? Si ustedes pueden observar acá, miren, hay cantidades de energía que ingresan. Estos los puntos suspensivos es el sistema de esta máquina térmica, el sistema. Y si analizamos el sistema, todo lo que entra dice que debe ser igual a lo que sale. Entonces, aquí tenemos la energía de entrada, energía de salida, energía, o sea, calor de entrada y calor de salida. Hay trabajo que sale y trabajo que ingresa al sistema. Entonces, hay energías que entran y energías que salen al sistema. Bien. ¿Y cuál es la función de esta máquina térmica? La energía, hemos citado en alguna oportunidad de que la energía es sumamente importante en el desarrollo de todo, el desarrollo de la producción, de la industria, y se mide inclusive el desarrollo de una industria en función del consumo de energía. Y la energía es de alto valor, por lo tanto es de altísimo valor, y por lo tanto hay que conservarla. O sea, hay que tratar de utilizarla lo mejor posible, hay que tratar de que sea eficiente todo el uso de la energía. Entonces, si esta máquina térmica precisamente trabaja con energía, si aquí tenemos cierta cantidad de calor que ingresa y aquí existe un equipo, un dispositivo en el cual hacemos que el agua llegue a su punto de vaporización a alta presión, a alta temperatura, se convierte en vapor. Aquí algunos conceptos importantes en cuanto al fluido que está desplazándose acá son los conceptos de vapor saturado, líquido saturado, presión de vapor, temperatura de vapor, calidad del vapor. O sea, el líquido que sale de la caldera tiene una cierta calidad. Y viene a la turbina, y en la turbina ahí se realiza el trabajo correspondiente, hay trabajo. Y este trabajo a través de este eje llega, en este caso, llegaría necesariamente a los generadores eléctricos.
los generadores eléctricos son los que del trabajo que realiza la turbina se convierte, o sea, la energía trabajo, o sea, inicialmente energía térmica, energía que ingresa, se convierte en trabajo a través de la turbina y el trabajo se convierte en energía eléctrica. Fíjense las transformaciones que va sucediendo en este sistema que denominamos máquina térmica. Luego se convierte, se desplaza el líquido, o sea, desde la turbina, el fluido, nuevamente al condensador, bomba y nuevamente a la caldera. O sea, es un ciclo. Es un ciclo. Si vemos desde el punto de vista si analizamos desde el punto de vista del fluido, este sería un sistema cerrado. Sistema cerrado, porque solamente hay un fluido que se corre, o sea, que se desplaza, que es en este caso sería el agua, por ejemplo, que es la que se transforma, o sea, cambia de fase, se convierte en vapor y circula. Así con cierta calidad, circula, fluye. Y bueno, y este es el ciclo, el ciclo, el ciclo. Y esta máquina térmica, por lo tanto, lo que produce al final de cuentas, ¿qué es? Es lo que recibimos aquí, en esta parte, o sea, a través del trabajo de la turbina, que se convierte en energía eléctrica. O sea, recibimos la energía eléctrica. Fíjense qué importante que es la energía eléctrica. Gracias a eso, a la energía eléctrica, nosotros podemos mover, por ejemplo, equipos tamizadores, podemos mover prensa, podemos hacer funcionar diferentes tipos de equipos que se dan en la industria, vibradores, desplazadores, eh, todo lo relacionado dependiendo del tipo de fábrica. Por ejemplo, si se trata de una fábrica como Guavirá, por ejemplo, entonces tenemos que ver desde el momento en que ingresa la materia prima, triturar la materia prima, purificarla, para hecho de separar las impurezas de la materia prima, y luego siguen otras etapas. Todos esos equipos se mueven a través de la energía eléctrica, porque tienen que moverse, se mueven motores, se funcionan los motores, y gracias a ello se realiza el trabajo correspondiente. Qué importante es la energía en este caso. En estas fábricas se genera la energía eléctrica. Entonces, por eso, y a este tipo de dispositivo, que si bien tiene cuatro dispositivos, en este caso, que se llama máquina térmica, que se utiliza para generar electricidad, en este caso, necesariamente a lo que nos interesa a nosotros es que sea lo más eficiente posible, que toda la cantidad de calor que ingresa sea igual al trabajo que sale, o en este caso que se convierta totalmente en energía eléctrica. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? La realidad es que no ocurre eso. Todo el calor que ingresa no llega a convertirse todo en trabajo ni tampoco en energía eléctrica. Y eso es lo que explica, eso es lo que explica precisamente la segunda ley de la termodinámica. Entonces, y eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta unidad, los postulados que sustentan la segunda ley de la termodinámica. Esta es solamente una máquina. Esta máquina térmica, sistema cerrado. Se puede convertir en sistema abierto también. Sistema abierto, si es que el sistema abierto sería si cierta cantidad de combustible. Aquí, si nosotros hacemos notar aquí, introducimos flechas donde se introduce el combustible, donde se provee el combustible, y luego, después de generarse, después de realizarse la combustión, hay humo, o sea, hay humos de chimenea, que le dicen gases de chimenea, y los gases de chimenea salen al medio ambiente. Entonces este sería un sistema abierto, porque existe un combustible que ingresa y hay gases que salen, y los gases tienen masa, tienen todo, ¿no? O sea, son elementos químicos, compuestos químicos. Salen gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua. Entonces hay reacción química acá.
y por lo tanto, si hay reacción química, se produce agua y se produce agua en estado de vapor, lógicamente, y también se produce monóxido o dióxido de carbono. Y eso necesariamente, si nosotros anotamos, hacemos notar con una flecha de que existe gases de chimenea que salen del sistema, en conclusión, este es un sistema abierto. Pero como está aquí el esquema que tenemos presente, es un sistema cerrado. Bien, eso desde el punto de vista de los sistemas, ¿no?, que se ven en la primera parte de la termodinámica. O sea, la termodinámica en sí consiste de dos partes importantes. Una es todo lo relacionado a la primera ley, y la segunda es la segunda parte, todo lo relacionado a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para pasar al siguiente esquema, no todo, para concluir, no toda la energía que ingresa es igual a la que sale. Y esa conversión, esa transformación se mide con la segunda ley. La segunda ley es la que explica precisamente la calidad de la energía. Dice, cuánto de energía se transforma, cuánto es la cantidad de energía que ingresa acá a este sistema, y cuánto es lo que se degrada. Entonces, se degrada en el sentido de que aquí ya no podemos decir, como se indicaba en la primera ley de la termodinámica, Q igual a W, o sea, Q, o sea, calor igual a trabajo. Entonces, aquí no es, o sea, aquí hay energía, calor, no es igual a W. Según la segunda ley es la que establece precisamente los límites. O sea, explica los límites, no establece. Entonces, esa es la diferencia fundamental que existe entre la primera ley y la segunda ley. En la primera ley, todo lo que entra igual a lo que sale y no es más. O sea, Q igual a W. Sumatoria de todo lo que entra en energía igual a la sumatoria de todo lo que sale en energía. En cambio, con la segunda ley, explica claramente de que explica la degradación o la calidad que tiene la energía. Entonces, una vez que como tenemos ya referencias sobre la máquina, tenemos referencias sobre la máquina térmica, podemos ver la máquina de refrigeración, un refrigerador, quiere decir. Todos utilizamos los refrigeradores, al menos en esta época, en la cual existe bastante, la temperatura es bastante elevada, épocas de verano, épocas de otoño, bueno, y inclusive dependiendo de las estaciones del año, ¿no?, y de los países. Pero en este caso, a nosotros es una época muy calurosa. Y por lo tanto, todos conocemos casi los aires acondicionados. Aire acondicionado. Son las máquinas aire acondicionado. Aparte de eso, también tenemos otros, o sea, los equipos de refrigeración, o sea, que de transformación dependiendo de la sustancia con la cual estamos trabajando. En este caso, máquina de refrigeración. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una máquina? ¿Qué es lo que hace un refrigerador? Lo que hace un refrigerador es enfriar un depósito térmico. Vamos a hablar como depósito. Depósito térmico significa a la cantidad de energía que a una cierta temperatura no se modifica la temperatura, sino que el depósito se mantiene a una cierta temperatura. Por más que se tenga que se separe alguna cantidad de energía, el depósito sigue a la misma temperatura. Entonces acá tenemos, por ejemplo, del depósito térmico que acá o sea, el QL es la cantidad de energía que estamos nosotros trasladando, separando, ¿no?, la cantidad de energía que vamos del depósito que vamos a enfriar, vamos a enfriar un depósito térmico. Entonces, el depósito de calor, que la temperatura en este caso será mucho más baja que la que tenemos como QH. QH, o sea, calor H, también esta cantidad de energía va a otro depósito de mayor temperatura.
O sea, en la parte superior tenemos mayor temperatura y en la parte inferior menor temperatura. Bien, entonces, si nosotros vemos, hace un momento hablamos, teníamos acá un fluido que era agua, que corría así, es un ciclo, las máquinas térmicas. En este otro caso, el fluido ya no es el agua. El fluido se lo denomina, se lo llama desde el punto de vista químico como freón 2,2-dicloro. Bueno, el asunto de la fórmula, el freón en este caso, es una sustancia que tiene aquí, al cual se lo puede totalmente mantener a muy baja temperatura en estado de vapor. Aquí, ¿qué es lo que hace el freón? O sea, con la cantidad de energía, este es el freón que circula en la máquina, en este caso en el refrigerador. El refrigerante, que se llama, refrigerante, circula, o sea, en forma cíclica, es un ciclo, o sea, entonces, el, el freón aquí se evapora a muy bajas temperaturas. Toda la energía que se extrae de acá, la energía que se extrae y se traslada, se transfiere al evaporador, hace que el freón, el refrigerante, rápidamente se vaporice. Aquí se comprime, pasa al condensador y desprende cierta cantidad de energía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos enfriando este depósito, el depósito que está acá en la parte inferior, al extraer la energía. Y luego, en la parte superior, bueno, se pierde toda esa otra energía que se deriva al medio ambiente. Luego este refrigerante nuevamente se condensa, pasa por la válvula de expansión y luego al evaporador vuelve a captar toda la cantidad de energía que recibe de este depósito, el depósito que es la fuente fría, ¿no? Que es la fuente de refrigeración, o sea, la fuente que nosotros vamos a enfriar, toda esa energía la recibe nuevamente y hace nuevamente, fluye el refrigerante, elimina la cantidad de energía, vuelve a, vuelve a circular y así en forma cíclica hace ese trabajo de tal manera que mantiene a una menor temperatura en la parte inferior al depósito térmico. Entonces, esta gráfica, este fluido, para que tenga este tipo de circulación, necesariamente se requiere un compresor, o sea, un equipo que pueda ayudar, pueda desarrollar, pueda ejecutar el trabajo para que el refrigerante tenga que circular acá. El compresor, fíjense, esto es el evaporador, o sea, el refrigerante se evapora, o sea, en este caso está en estado de vapor, se comprime, o sea, se vuelve líquido, luego aquí se condensa totalmente, aquí no es todo, se condensa y se elimina la cantidad de energía. Aquí entran en juego algunos dispositivos. El principal de ellos es, vuelvo a repetir acá, es el compresor. O sea, son tres partes importantes, ¿no? Tres partes importantes que el trabajo que se ejecuta sobre el refrigerante, en conclusión, la fuente que estamos enfriando, o sea, de enfriamiento, y la fuente de recepción, en este caso, de la energía que puede ser el medio ambiente. La bomba de calor es el otro equipo que estábamos indicando hace un momento. Son tres los equipos, las partes: máquinas térmicas, refrigeradores, bomba de calor. Entonces, el otro equipo, bomba de calor. Aquí, fíjense, tenemos la bomba de calor, en este caso, lo único que cambia es el trabajo que se realiza
que se requiere, en este caso, en el refrigerador, el trabajo que realizamos para enfriar, aquí se puede observar mejor que en otra gráfica, es aquí en esta parte de acá está el refrigerador, o sea, mejor dicho, está el depósito que vamos a enfriar, cosa que en la otra gráfica no se puede observar, que es, la señalé bastante. En esta zona de acá está el depósito de enfriamiento y aquí se puede observar claramente. Entonces aquí nosotros vamos a enfriar este depósito. Vamos a bajar la temperatura y por eso hay cierta cantidad de energía que vamos a trasladar, o sea, calor que vamos a trasladar, energía para que se enfríe. Aquí está el evaporador y ya sucesivamente tenemos acá, aquí está el condensador, la válvula y ahí está la bomba, mejor dicho, el compresor. Entonces, aquí esto es en la parte exactamente lo mismo que tenemos aquí, esta parte, o sea, el dispositivo que es la máquina de refrigeración, está en la parte, en el círculo celeste que tenemos acá. Ahí está el dispositivo. El evaporador, compresor, condensador, válvula de expansión. En la parte superior, que es temperatura mayor, es donde se elimina toda la cantidad de energía que nosotros hemos extraído acá de la sustancia que hemos refrigerado, que estamos refrigerando. Entonces ese es el proceso que se tiene, pero para que esto funcione se requiere cierta cantidad de trabajo. Entonces tenemos el trabajo que se desarrolla, tal como indicamos hace un momento, hace que se pueda desarrollar este proceso de refrigeración. La bomba de calor, a diferencia de la red de refrigeración, tenemos que, lo que hacemos es calentar acá, de una temperatura menor a una temperatura mayor. Fíjense que en el caso de la bomba de calor, lo que hacemos es que si queremos calentar, hay veces, especialmente se utiliza en el invierno, si queremos calentar una habitación, por ejemplo, entonces el proceso es el mismo, fíjense, exactamente el mismo, pero en este caso lo que utilizamos nosotros es la energía que se elimina, o sea, la energía que se utiliza para calentar un ambiente o una cierta zona, no un ambiente, sino un área determinada. Entonces, tenemos ahí la bomba de calor. Fíjense la similitud, la diferencia de esto, del refrigerador con la bomba de calor, la diferencia en que en este caso, nosotros en el refrigerador, para una cierta cantidad de trabajo, cuánto de energía nosotros, en este caso, la bomba desplazamos, o sea, de salida y esto de entrada. ¿Cuánto de trabajo se necesita para que cierta cantidad de energía ingrese a este dispositivo? Entonces, la similitud está solamente entre la energía que aquí entra y de aquí la energía que sale para calentar un ambiente. Bien, entonces son los tres equipos, en conclusión, son los tres equipos que tenemos, que son la base para poder analizar la segunda ley de la termodinámica. Máquinas térmicas, los refrigeradores, las bombas de calor. Bien, entonces ahora sí entramos a ver la parte ya teórica. Aquí tenemos algunos puntos anotados que de alguna manera ya hemos expresado hace un momento. Entonces la primera ley dice que, o sea, ¿por qué necesitamos una segunda ley? Limitaciones de la primera ley y por qué necesitamos una segunda ley. La primera ley es una herramienta valiosa, versátil, sin embargo, hay fenómenos de conversión de energía que no pueden explicarse utilizando únicamente la primera ley. La primera ley expresa la relación entre trabajo y calor y nos permite definir a la energía almacenada, pero no nos permite predecir a qué grado hay o sea, en qué medida hay una conversión de energía. La primera ley.
La primera ley no nos explica hasta en qué grado se puede cumplir. Decimos simplemente de que todo lo que entra igual a lo que sale. La energía que entra igual a la energía que sale. O sea, si entra calor y se convierte en trabajo, toda la energía que ingresó debe ser igual al trabajo que se desarrolló. Puede ser. Ni tampoco indica si es posible un proceso concebido de conversión de energía. Bien, en cambio, la segunda ley nos permite determinar el grado en que puede realizarse una conversión de energía y si la conversión de energía es posible. Es lo que indicábamos al inicio de que existe lo que se llama la degradación de la energía o la segunda ley que pide el grado de conversión de la energía. Entonces, en los tres dispositivos que se han citado hace un momento, cada uno de ellos tiene una cierta eficiencia. Entonces, que precisamente se explica a través de la segunda ley de la termodinámica. Como ejemplo, la experiencia nos demuestra que por lo menos un tipo de conversión deseable de energía a calor o a trabajo no puede realizarse completamente. No se puede realizar completamente. Asimismo, ciertos procesos que no violarían en forma alguna la primera ley no pueden ocurrir. En las siguientes ilustraciones dice estas dos lecciones. En las siguientes ilustraciones examinaremos estas dos lecciones de la experiencia. Entonces, vamos a ver sobre las máquinas térmicas nuevamente, pero indicando ya ahora en forma teórica, o sea, algunos puntos que resaltan. Por ejemplo, para las máquinas térmicas, la segunda ley de la termodinámica establece cuáles son los procesos que pueden ocurrir y cuáles son no en la naturaleza. Los siguientes son ejemplos de procesos que son consistentes con la primera ley de la termodinámica, pero que proceden de un orden gobernado por la segunda ley. Cuando dos objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico entre sí, la energía térmica siempre fluye del objeto más caliente al más frío, nunca del más frío al más caliente. Es el caso ya del refrigerador. Aquí, por ejemplo, nunca puede haber del desplazamiento de la energía de menor temperatura al de mayor temperatura. A no ser que hubiera algún otro tipo de instrumento o dispositivo que ayude a que se realice ese tipo de desplazamiento. Entonces, vamos a ver con esto. Dice, cuando dos objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, es decir, la energía térmica siempre fluye del objeto más caliente al más frío. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto cualquiera, tenemos un litro de agua y ese objeto, un pedazo de hierro, por ejemplo, introducimos al agua y el hierro está a una temperatura altísima, al cabo de un cierto tiempo se establece el equilibrio térmico. O sea, el hierro disminuye su temperatura y el agua es posible que también en cierto tiempo aumente su temperatura hasta que ambos tengan la misma temperatura, o sea, el equilibrio térmico que se ha visto al inicio de la unidad, ¿no? De la termodinámica. Entonces, dice cuando dos objetos a diferentes temperaturas. Esto es lo que ocurre normalmente. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, infinidad de casos. Una bola de hule que se deja caer al suelo, rebota varias veces y finalmente queda en reposo. O sea, todos los cuerpos tienden a lograr el equilibrio térmico, equilibrio en su posición, equilibrio químico, equilibrio mecánico. Todos tratan de lograr el equilibrio. Debido a los choques de las moléculas del aire y la fricción también lo mismo. O sea, todo previamente analizar los postulados, en este caso de las máquinas térmicas, también de los refrigeradores. Es muy importante tener en cuenta estos análisis de los procesos que ocurren en el medio. Entonces, en base a eso entramos a la máquina térmica. Nuevamente, lo que se ha indicado hace un momento de la máquina térmica dice, absorbe energía UC. Aquí tenemos, esta es la máquina térmica, donde dice motor.
de un depósito caliente, absorbe energía. Si nosotros nos vamos a la gráfica inicial, nosotros diremos que la cantidad de calor, aquí tenemos el calor, absorbe el calor, la máquina. Absorbe calor. Bueno, entonces hay calor que se da, en este caso, a la donde está la caldera, se va a convertir en vapor para la turbina y todos los otros pasos que se indicaron anteriormente. Entonces, absorbe calor y realiza cierta cantidad de trabajo. Pero este proceso directamente de QC a W en forma directa, así, sin que haya ninguna pérdida, es imposible. Es imposible, dice, hay un postulado y el postulado de Kelvin Planck, que indican claramente que esto no se puede dar, que QC es igual a W, porque aquí hay una cierta cantidad de energía que se va a un depósito frío, o sea, al medio ambiente, bueno, el asunto es que se va a otro depósito, o sea, hay una pérdida de energía. Aquí precisamente podemos decir con exactitud de que QC no es igual a W, porque aquí hay cierta cantidad de energía que se transfiere al depósito frío. Entonces, una máquina térmica lleva a cierta sustancia de trabajo a través de un proceso, de un ciclo durante el cual, uno, la energía térmica se absorbe de una fuente a alta temperatura. La máquina realiza trabajo y tres, la máquina expulsa energía térmica a una fuente de menor temperatura. Es lo que hemos indicado hace un momento. Son los depósitos de temperatura alta, depósitos de temperatura baja, o sea, fría, trabajo que se desarrolla, e indicamos en la anterior máquina, en el anterior esquema, hacia dónde estaba dirigido ese trabajo, precisamente para generar energía eléctrica. Y aquí cierta cantidad de energía que se pierde, digamos, que se pierde. Entonces, eso es en cuanto a la máquina térmica. A partir de la primera ley, vamos a ver la eficiencia de la máquina. Y para eso recurrimos nuevamente a la primera ley para tratar de llegar a una expresión que se pueda medir la eficiencia de la máquina térmica. Entonces, a partir de la primera ley de la termodinámica, vemos que el trabajo neto W hecho por la máquina térmica es igual al trabajo neto que fluye hacia ella. Como podemos ver en la figura, el calor neto es igual a Q. Ahí tenemos la Q sub 6 menos QF. Ahí tenemos QC menos QF. QC menos QF. Ese sería el trabajo neto. O es más, el calor neto. QC menos QF. Y eso es igual al trabajo. Según la primera ley de la termodinámica, Q neto es igual al trabajo. Según la primera ley. Entonces, el trabajo neto hecho por un proceso cíclico es el área integrada por la curva que representa el proceso en el diagrama. La eficiencia térmica, entonces, sería, o sea, lo que queremos es ver cómo, en qué cantidad, en cuánto, en qué grado la cantidad de energía que recibió la máquina térmica se transformó en trabajo. O sea, toda esta cantidad de energía, cuánta cantidad de esta energía se transformó en trabajo. Y para eso se necesita tener una expresión que mida, una expresión matemática en este caso, que relacione la cantidad de energía que ingresa con el trabajo que sale. Entonces,
A eso se denomina eficiencia térmica, o sea, se define como el cociente del trabajo neto realizado a la energía térmica absorbida a una temperatura más alta durante el ciclo. Fíjense, aquí está la energía QC, es la energía que tenemos acá en esta gráfica, QC, la energía que ingresa a la máquina térmica, en este caso al motor o máquina térmica. Y si queremos, nuevamente vamos a repetir, si queremos la energía que ingresa a este sistema, o sea, la máquina térmica, Q de entrada. Entonces, tiene que haber una expresión que relacione Q de entrada con W de salida. Y en este otro esquema tenemos aquí QC con otro QC que sería relacionado, estaría totalmente QC en función de la temperatura C, motor, o sea, el dispositivo, en este caso la máquina térmica. Y ahí tenemos, entonces, cuánta cantidad de energía ingresa al sistema, energía de entrada, ¿no? Energía de entrada al sistema. Y cuánto trabajo sale, o sea, se desarrolla, cuánto trabajo sale. W de salida. Entonces, y aquí aplica la primera ley del trabajo igual QC menos QF, la diferencia. Y bueno, obtenemos la fórmula de la eficiencia, 1 menos QF sobre QC, Q sub C. Entonces, esta es la ecuación matemática que mide la eficiencia de una máquina térmica. Tiene un 100% de eficiencia solo si QF igual 0. O sea, si QF igual 0, QC igual W. Y eso es imposible, no hay eso. En la realidad, según se tiene referencia, entre 40 y 50% solamente hay de conversión de energía, de esta energía, o sea, de esta cantidad de energía que ingresa al sistema y que sale como trabajo. Entonces, pero teóricamente podemos plantear esto. Teóricamente podemos decir que si QC, o sea, si en este caso la eficiencia térmica tiene un 100%, o sea, quiere decir que QF es igual a 0. QF igual a 0. Bien, entonces, a partir de ese análisis, tenemos el postulado de Kelvin-Planck, que son en este caso, los que han aportado en establecer postulados en base que se deducen de la experiencia, o sea, de lo que se ha observado, que está también respaldado por la parte teórica, conceptual. Entonces tenemos acá, dice, es imposible construir, indica el postulado de Kelvin-Planck, es imposible construir una máquina térmica, es, es imposible construir una máquina térmica que operando en un solo ciclo, dice, en un ciclo no produce otro efecto que la absorción de energía térmica de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Dice que es imposible hacer esto, es lo que indicábamos hace un momento. Es muy difícil construir una máquina de esta naturaleza. O sea que no se pierde absolutamente nada de energía, porque en la realidad siempre cuando hay una transformación de una energía a otra, siempre cuando hay conversión, o sea, de una energía a otra, y en este caso, del calor al trabajo, siempre hay pérdida, ¿no? Siempre hay pérdida de energía, por ejemplo, y podemos nosotros analizar inclusive en los motores, ¿no? En los motores, en los motores
toda la energía que se tiene, o sea, que absorbe debido a la combustión, no se realiza, no se convierte en trabajo. Y con mayor, o sea, del trabajo sí al calor, pero del calor al trabajo no. Entonces hay problemas y por lo tanto eso es real, o sea, son observaciones reales que se representan con este esquema. Es Kelvin Plan el que indica claramente que esto es lo que ocurre, que es imposible construir una máquina que la cual QC sea igual a W, porque eso significaría que no existe absolutamente ninguna pérdida, o sea, ninguna pérdida de energía hacia otro depósito. En este caso, cualquier otro depósito que sería mucho depósito, que sería en este caso a una menor temperatura, si agarramos este esquema como referencia. Depósito caliente ATC y depósito frío también acá ATF. Aquí también existe otra comparación. Otra comparación. Tenemos el dispositivo, o sea, la máquina. Fíjense que si QL es igual a QH, o sea, si estas energías son iguales, es imposible la construcción. O sea, es imposible hacer este tipo de relación. O sea, no se puede dar esto de que entra QL acá, entra al dispositivo, ingresa al dispositivo y todo lo que ingresó es igual a lo que sale. No nos olvidemos que el dispositivo puede ser una máquina térmica, también puede ser un refrigerador, en este caso máquina térmica directa. Entonces, no, si QL es igual a QH, es imposible. Lo mismo acá, si QH es igual a W, es igual a W. El QH, o sea, el calor, que está a una temperatura mayor, esta temperatura mayor también, entra al dispositivo y sale como trabajo. Y es imposible que QH, o sea, calor H, sea igual al W. Es imposible, eso es lo que indica, que está relacionado totalmente con lo que indica Kelvin Planck. Bien, entonces, con esta gráfica se respalda nuevamente lo establecido por Kelvin Planck. Entonces, es imposible, dice, construir un dispositivo que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la producción de trabajo. Aquí sería este de acá. Solamente este efecto de producción de trabajo. O también y la transferencia de calor desde un solo cuerpo, como en este caso. Porque si es que la transferencia de calor desde un solo cuerpo, TL, o sea, solamente es igual, en este caso QL es igual a QH. No hay absolutamente otra salida de este dispositivo de energía, ni de ingresos tampoco. Entonces es muy importante, por eso es importante también, como hay otros términos que se utilizan en la termodinámica, que son los procesos reversibles y los procesos irreversibles, reversibles e irreversibles. Vamos a señalar qué significa un proceso reversible y que también es irreversible. Entonces, el proceso reversible al finalizar, o sea, cuando concluye el proceso, la nueva vuelve nuevamente a regenerarse las condiciones iniciales. O sea, un proceso reversible es uno que puede efectuarse de manera tal que a su conclusión tanto el sistema como sus alrededores hayan regresado a sus condiciones iniciales. Todos vuelven a su estado inicial. En este caso, por ejemplo, tenemos una membrana acá que separa el gas a una temperatura T sub I y el vacío.
Si por cualquier motivo se rompe esta membrana internamente, hay un desplazamiento del gas llena todo el recipiente, todo este recipiente, volver nuevamente a estar tal como estaba inicialmente, no se logra. Entonces, por lo tanto, este es un proceso irreversible. Similar a esto, existen una serie de procesos que se pueden, dependiendo del análisis, o sea, dependiendo de las conclusiones que cómo finaliza, podemos decir si es reversible o es irreversible. En este caso, es irreversible. En este otro caso, igual tenemos un depósito caliente, hay calentamiento de esta sustancia, y este es un proceso irreversible, ¿no? Es un proceso irreversible. Entonces, y procesos irreversibles se pueden citar en cantidad, ¿no? O sea, bien. Entonces, o sea, en la realidad lo que más sucede son precisamente los procesos irreversibles. Los procesos reversibles son especialmente para sujetos, son de utilidad para hacer los estudios, o sea, teóricos, como referencia, pero porque los irreversibles son los que se dan en la realidad, ¿no? En todas las áreas, igual en la química. En la química existen las reacciones químicas reversibles e irreversibles. Entonces, las reversibles son aquellas igual que en un determinado momento todo lo que se convierte en producto es igual del producto al reactivo y del reactivo al producto. O sea, hay un equilibrio, hay transformación. Entonces, lo mismo ocurre en estos otros casos. Una máquina térmica, o sea, una máquina reversible y una máquina irreversible que operan entre dos depósitos. Aquí tenemos el depósito en la parte superior, el depósito térmico a mayor temperatura, y en la parte inferior el depósito térmico a menor temperatura. Son similares, fíjense, tenemos dos máquinas térmicas ahí. Una es reversible y la otra es irreversible. Y tenemos el trabajo reversible y el trabajo irreversible. Entonces, si se analiza cuál es eficiencia térmica, la eficiencia térmica de estas dos máquinas, una reversible y la otra irreversible, vamos a ver que la irreversible, su eficiencia térmica, su eficiencia es menor que la reversible. Usted, tal como indicamos hace un momento, que esto está relacionado totalmente con lo que sucede en un proceso en el cual de transformación de la energía. Es imposible que se llegue todo el calor igual al trabajo. Es imposible. O sea, está totalmente relacionado. Entonces, aunque en teoría podemos decir de que todo el calor es igual al trabajo en una transformación física, y eso también se relaciona con la eficiencia de la máquina. Y ahí tenemos como consecuencia o conclusión de que la eficiencia del proceso irreversible es menor que la eficiencia del proceso reversible. Entonces, hace un momento indicábamos qué eran los refrigeradores y qué eran las bombas de calor. Entonces, aquí muy interesante, son dispositivos que operan a la inversa de las máquinas térmicas. Si nosotros revisamos su fórmula, o sea, de rendimiento o de eficiencia, vamos a ver, por ejemplo, que las máquinas térmicas dependen, o sea, en el denominador de la eficiencia está el calor. ¿Cuánta cantidad de calor de energía se requiere para producir tanta cantidad de trabajo? ¿Cuánta cantidad de energía se requiere para producir cierta cantidad de trabajo? Aquí tenemos cuánta cantidad de energía
de energía se requiere para producir cierta cantidad de trabajo. Mientras menor sea la cantidad de energía que requiera y se tenga mayor cantidad de trabajo, como consecuencia la eficiencia va a ser mayor. Si analizamos esta fórmula y de la eficiencia térmica, cierta cantidad de energía de entrada, por ejemplo, a la máquina, cierta cantidad de trabajo de salida de la máquina, la relación de estos dos términos, de estas dos variables, en este caso, producen una cierta cantidad de eficiencia. Mientras menor sea la energía, seguramente, con seguridad es que mientras menor cantidad de energía se necesite y mayor cantidad de trabajo se realice, mejor es la eficiencia. En el caso de los refrigeradores también tenemos lo mismo, o sea, la misma situación. Pero en el refrigerador también dice CBE, o sea, este es el coeficiente de operación, coeficiente de operación del refrigerador. ¿Cuánta cantidad de trabajo se requiere para extraer, o sea, cierta cantidad de energía de un equipo de refrigeración? ¿Cuánta cantidad de trabajo necesito yo para extraer cierta cantidad de energía UF, o sea, de este depósito? Mientras menos trabajo realice y mayor cantidad de energía logre extraer de este depósito, por lo tanto voy a tener acá esta relación en base a cierta cantidad de trabajo. Entonces vamos a tener con seguridad una máquina, en este caso un refrigerador bien con un coeficiente de operación mucho más alto. Entonces, aquí también está el diagrama esquemático de un refrigerador imposible. Si este refrigerador en esta línea no le adicionamos, no utilizamos algún tipo de equipo para que realice trabajo sobre este motor, por lo tanto, nosotros vamos a tener acá de que no se va a producir una transferencia de un depósito frío a un depósito caliente. No va a haber una transferencia de energía de una temperatura menor a una temperatura mayor. Tiene que haber necesariamente una cierta cantidad de trabajo para que se realice eso. Por eso dice, el diagrama esquemático de un refrigerador imposible. O sea, el refrigerador, su base, su sustento para definir su coeficiente de operación, depende mucho del trabajo que se realice. Y si el trabajo, por ejemplo, que se relaciona con QF, mientras menor cantidad de trabajo tenga y mayor cantidad de energía se obtenga, entonces, por lo tanto, el coeficiente de operación va a ser alto. W menor, Q mayor. Por lo tanto, el valor de esta relación va a ser que el COP, o sea, el coeficiente de operación sea mayor. O sea, el refrigerador va a ser muy bueno, o sea, de alto rendimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la bomba de calor, tenemos también algo similar. Eso es en el refrigerador. Ahora, en la eficiencia del refrigerador, aquí tenemos otro dispositivo, máquina térmica y bomba de calor. La comparación, fíjense, la comparación de una máquina térmica. Aquí
hay un trabajo que se cierta cantidad de energía para realizar cierta cantidad de trabajo y se pierde cierta cantidad de energía. En este otro caso, cierta cantidad de trabajo, ¿para qué? Para extraer cierta cantidad de energía de este recipiente que estamos refrigerando y aquí se elimina. Entonces, la comparación, por eso que dice que las máquinas térmicas, las bombas de calor y los refrigeradores son lo inverso de las máquinas térmicas. Ustedes pueden observar las flechas. Es totalmente, la bomba de calor es inverso, en este caso, a la máquina térmica. Para la eficacia de la bomba de calor, lo mismo, o sea, en este caso, en la bomba de calor, es el trabajo que realizamos en la bomba, ¿no? O sea, trabajo hecho por la bomba, del dispositivo en este caso, para transferir cierta cantidad de calor. Y esta es la bomba para transferir esta cantidad de calor. O sea, en este caso tenemos el trabajo que se desarrolla para transferir UH, esta cantidad de energía. Por eso que su eficacia o su eficiencia está la relación es UH sobre W. O el calor transferido que está con otra simbología aquí, como QC. Bien, entonces aquí vamos a ver, son varios. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Clausius, el postulado de Clausius, que no puede haber una transferencia de calor, o sea, de energía de un depósito de menor temperatura a una de mayor, si no existe el trabajo correspondiente para que se realice este tipo de proceso. Aquí tenemos una máquina térmica, la relación de la máquina térmica, cierta cantidad de energía para que se realice trabajo. Y toda la pérdida se va al depósito de energía, o sea, de temperatura más fría. Y la observación, o sea, el postulado de Kelvin-Planck, o sea, es una especie de resumen de lo que se ha indicado hasta este momento. El caso de Kelvin-Planck está acá todo lo que se explicó, que es imposible construir una máquina de esta naturaleza, que QL, o sea, W sobre QL, tanta cantidad de trabajo, tanta cantidad de energía para producir cierta cantidad de trabajo. O sea, en este caso, que QL sea igual a W, muy difícil. Porque eso significaría, si esto es igual, quiere decir que absolutamente no ha habido, no hay ninguna transferencia de energía hacia el depósito de más frío. En este caso, por eso hay un vacío acá. En el caso de Kelvin Planck, aquí tenemos lo mismo. La diferencia, piensa acá, en el trabajo, acá el trabajo, y en el caso del refrigerador, para enfriar este depósito inferior, de la parte inferior, en la Q sub 2 sería la cantidad de energía que se requiere, o sea que se transfiere a partir de este trabajo. Lo mismo acá es el Clausius, que es el motor inicial. Este es otro esquema donde están las tres máquinas que indicábamos al inicio, o sea, los tres dispositivos. La máquina térmica, aquí tenemos la máquina frigorífica y la bomba de calor. Aquí y podemos observar sus respectivas relaciones. Fíjense aquí W sobre Q, cantidad de energía que ingresa esta máquina, Q1
para producir cierto trabajo. En este otro caso, en la máquina, en el refrigerador, cantidad de trabajo que se requiere, o sea, para transferir Q2. O sea, cuánto de trabajo se requiere para transferir Q2 del depósito frío hacia la máquina. Y en el caso de la bomba, también cuánta cantidad de trabajo se requiere, o sea, para, en este caso, transferir a un depósito de mayor cantidad, o sea, de mayor temperatura. De mayor temperatura. Bueno, entonces, en sí habíamos programado tratar de dar los máximos detalles de, bien, hemos tratado de dar lo máximo en detalle sobre la máquina térmica, sobre los refrigeradores y sobre las bombas. Esta unidad todavía nos falta la máquina de Carnot, o sea, el ciclo de Carnot, y entrar a la parte de la última fase, última parte del contenido, que es la entropía. Esa clase la vamos a hacer, si se puede, realizar el día sábado. Bueno, yo propongo que se realice el día sábado en la noche, a las 6 de la tarde. Bueno, hasta que se concluya, va a ser igual. Será 1 hora y media más o menos, para dar todas las partes teóricas de la segunda ley. Si es que yo creo que no sé si hay inconveniente ahorita en este momento, ya que estamos en directa relación acá, o caso contrario, no se va a poder el día lunes, ¿no? El miércoles, sábado. Está bien, ingeniero, está ¿Está bien. bien todo? Ya, ahora díganme, ¿se entendió la explicación, jóvenes? ¿Sí? ¿Se muy rápido? Sí, sí, ingeniero, se entendió. Ya, me alegra mucho. Pues de todas maneras, el día sábado vamos a volver a hacer un reciclaje, se llama, rápido al inicio de la primera ley y de la segunda ley, para entrar a la aplicación que es el ciclo de Carnot. Así que es muy importante, el sábado va a ser la clase mucho más larga y vamos a revisar la primera ley, sistema cerrado, sistema abierto, y luego entramos a la segunda ley, que vamos a repetir nuevamente esto en forma rápida y entramos a la parte que corresponde para finalizar. Entonces, jóvenes, el sábado a las 6 en punto nos vemos. Vamos a trabajar en coordinación con Teo, y él va a apoyar fuertemente en la parte de los problemas, va a ir respaldando. Se ha hecho hartos problemas de la primera ley, así que yo considero que no va a haber inconveniente en esta materia, que es lo principal, ¿no? Saber utilizar la primera ley y saber utilizar la segunda ley. Entonces, jóvenes, realmente les deseo lo mejor, a cuidarse, cuidado con la pandemia, ya, a cuidar a sus padres, a su familia, hágase vacunar, no se descuiden, no se confíen absolutamente con nada, ustedes son muy importantes en su hogar, en su familia, así que transmitan esto y, bueno, cuídenlos, ¿no? Cuiden a su familia y cuiden en los medios donde se encuentren. La salud, número uno, y luego a estudiar el doble, ¿ya? Con todas las energías. Nos vemos, jóvenes. Muchas Hasta gracias, luego. ingeniero. Muchas gracias. Luego, Hasta luego, ingeniero. luego. Entonces, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Recording stopped.